Amén. Bien, los últimos miércoles hemos estado compartiendo algunas enseñanzas que tienen relación con textos bíblicos que son comúnmente mal interpretados. Así que hoy vamos a seguir esa línea y vamos a hablar también de un texto que suele ser muy mal entendido, y quiero hoy día darle algunas pautas para que usted entienda este texto a lo que verdad se refiere y que podamos interpretarlo de manera correcta. Porque lamentablemente, en general, los textos mal interpretados suelen ser el combustible de los falsos maestros. Entonces es importante que nosotros tengamos cierta claridad respecto de ellos. Amén. Y la enseñanza de esta tarde o noche se llama Obras Mayores. Obras Mayores. Y el texto está en Juan 14:12. Juan 14:12. Dice así: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Se la repito. De cierto os digo, el que cree, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Probablemente, al igual que yo, usted ha oído muchas veces este texto eh, en una interpretación, como les decía recién, equivocada, para señalar que nosotros los cristianos podemos hacer las obras que Jesucristo hizo. Y no solo eso, según dice el texto, podríamos hacer incluso cosas más extraordinarias que las que el Señor Jesucristo hizo. Y cuando pensamos en eso, lo primero que viene a nuestra cabeza, ¿qué es? Las sanidades, los milagros, los prodigios, convertir el agua en vino, sanar paralíticos, sanar ciegos, levantar a los muertos de sus tumbas, son todas cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y este texto nos está diciendo aquí que el que cree en el Señor va a hacer las obras que Él hizo, y no solo eso, sino que mayores aún hará, porque Jesucristo va al Padre. Bueno, quiero decirle algo, la interpretación sensacionalista de ese texto es lo que yo decía recién. Entonces se para un predicador, se para un autodenominado apóstol y lee este versículo y hace una invitación a la gente a un verdadero espectáculo de sanidades, a un verdadero espectáculo en el cual supuestamente Dios va a hacer obras extraordinarias, aún mayores que las que el mismo Señor Jesucristo hizo. ¿Qué es lo que pasa con estos supuestos milagreros que andan muchas veces deambulando en las iglesias o haciendo verdaderas puestas en escenas en diferentes países? Todos los milagros que ellos hacen son muy escasamente comprobables. Muy escasamente comprobables. De hecho, casi nunca pueden comprobarse. A excepción de la iglesia del primer siglo, la evidencia de milagros como obras no es algo que ha estado de forma permanente como un sello en la iglesia. Los primeros discípulos del Señor Jesucristo, los apóstoles del Señor Jesucristo, sí recibieron esta evidencia de hacer milagros, y también lo encontramos en el libro de Hechos. Si usted ha leído el libro de Hechos, eso sale allí. La pregunta que todos debemos hacernos entonces, si no son ese tipo de milagros extraordinarios, sanidades, a las cuales el Señor apunta en este texto, y decimos que la palabra de Dios es útil y verdad para todos, ¿a qué se está refiriendo este texto hoy para nosotros? Entonces, pretendo en los 30 minutos que nos damos para compartir los días miércoles, dilucidar este problema que sucede aquí en el texto, o más bien a qué se refiere el Señor Jesucristo cuando dice que
Vamos a hacer las obras similares a las de Él y aún mayores. Lo primero que tenemos que hacer, y que yo le he repetido una y otra vez cuando comparto una enseñanza, es que tenemos que entender el contexto en el cual está escrito este versículo 12. Y vamos a hacerlo muy rápido. El contexto era que los discípulos, los apóstoles del Señor Jesucristo estaban muy inseguros porque el Señor Jesucristo iba a ser entregado. Y mire las primeras palabras del verso 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar para vosotros, lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y aquí aparece la incredulidad, y el primero que se atreve a señalar algo es Tomás. Dice, el Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis también a mi Padre, conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y ahí luego sale Felipe también con duda. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y mire la respuesta del Señor Jesucristo. Jesús le dijo, tanto tiempo hace estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, le dice el Señor Jesucristo. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. Y ahí viene el versículo 12. Entonces, en este contexto general, vemos la incertidumbre de los apóstoles respecto de la ida, ¿cierto?, de su maestro. Desde el verso 1 al 14 vemos eso, porque se representan las preguntas primero de Tomás y luego de Felipe. El Señor les da ahí una clase bastante clara respecto de cómo Jesucristo estaba en el Padre y el Padre en Él, ¿cierto? Cuando Felipe le pregunta, muéstranos al Padre, Jesucristo le está diciendo en el fondo, bueno, ¿no me has visto a mí? Entonces está dando cuenta de la divinidad que Jesucristo mismo tenía. Es la unidad del Padre y del Hijo, a pesar de ser personas diferentes, pero eso estaba dando a conocer una misma esencia, dicen en teología. Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu son una misma esencia. No son tres dioses por separados, es la Trinidad. Comparten una misma esencia divina. Y ahí dice, las obras que yo hago aún mayores, porque yo voy al Padre. La consecuencia directa de que Jesucristo fuese al Padre iba a ser ¿cuál? Que los discípulos recibirían el Espíritu Santo. ¿Ok? Y los discípulos tenían en este contexto incertidumbre, inseguridad. ¿Y cómo nosotros podemos notar esa incertidumbre? En las preguntas que le habían hecho al Señor Jesucristo. En el contexto cercano y sobre quienes directamente el Señor hablaba, estas promesas se cumplieron. Yo lo dije antes, lo adelanté. Ciertamente los apóstoles tuvieron señales y prodigios. ¿Sí? Usted revisa el libro de Hechos y se va a encontrar con varias de ellas, con varias señales portentosas. Pero incluso si uno tratase de comparar los milagros del Señor versus los milagros que hicieron los discípulos, todos los milagros del Señor Jesucristo siguen siendo aún más llamativos y más portentosos que los que hicieron los discípulos. ¿Sí? Jesucristo resucitó, por ejemplo, a un Lázaro que ya llevaba varios días muerto, por ejemplo. También resucitó al hijo de una viuda, ¿cierto? Entonces, Pedro también hizo lo suyo, por ahí resucitó a una hermana, también dice el libro de Hechos. Sin embargo, si hiciésemos un listado de los milagros, nos encontraríamos que aún la balanza se inclina en portento y en maravilla de lo que el Señor Jesucristo hizo, versus de lo que hicieron los discípulos. Por lo tanto, obras mayores y cosas mayores no se refería ni siquiera en el contexto en el cual el Señor le dice esto a los discípulos, que los milagros iban a ser más extraordinarios, sino más bien se refería a que
en tiempo en el cual el Señor Jesucristo tuvo 3 años de ministerio. Los discípulos tuvieron mucho más que eso. Ahí está probablemente la primera forma en la cual las obras son mayores, porque en tiempo el ministerio de los apóstoles fue mucho mayor. Y otra cosa muy clara es que en extensión de territorio también el ministerio de los apóstoles fue mucho mayor versus el del Señor Jesucristo, que según algunos historiadores, él no se movió más de 200 kilómetros de donde él estaba, versus los apóstoles, que según la historia extrabíblica llegaron hasta todo el mundo conocido predicando el Evangelio. Eso fue mayor que lo que hizo el Señor Jesucristo. Amén. Y fue mayor también el tiempo en el cual el ministerio de los apóstoles se potenció, se extendió. Fue también mayor el número de personas a las cuales el Evangelio llegó a través del ministerio de los apóstoles versus el ministerio del Señor Jesucristo. Entonces ahí empezamos a ver de forma clara, en el contexto inmediato y más cercano a cuando el Señor estaba diciendo esto a sus discípulos, a sus apóstoles, que lo mayor se estaba cumpliendo en la obra que estaban llevando adelante los apóstoles. Pero no fue precisamente en lo extraordinario de los milagros que ellos hicieron, sino más bien en una cuestión de tiempo, de extensión y de llegar a las personas con el mensaje del Evangelio. Lo encontramos en el libro de Hechos, Pedro predicando en el libro de Hechos. ¿Cuántos se convirtieron en la primera predicación? 3.000 personas, sin contar mujeres ni niños. En la segunda, 5.000. Y decía que se unían a la iglesia. Eso fue mucho mayor de lo que hizo el Señor Jesucristo. Por lo tanto, allí se empieza a cumplir esta promesa que el Señor Jesucristo les hizo directamente a sus discípulos. El Señor solo predicó en Judea, ¿cierto? Y en sus alrededores. Los discípulos lo hicieron por todo el mundo. Vemos también que los milagros acompañaron a los apóstoles como iglesia fundacional en aquel tiempo. Un milagro siempre es una señal. Y así como uno puede ver una señal de tránsito que significa algo, que apunta a algo, ¿cierto? Me dice 50 kilómetros por hora, yo sé que debo andar a 50 kilómetros por hora. En el caso de la señal, del milagro, la señal apunta a algo. Y la señal, en el contexto apostólico, apuntaba a la credencial dada por Dios de forma soberana sobre sus apóstoles. Porque cuando llegaban varios mensajeros, supuestos evangelistas o supuestos apóstoles, y usted recuerde muy bien que el Nuevo Testamento no estaba escrito, y llegaban a una ciudad, ¿cómo se comprobaba ese mensaje? Con señales y milagros. Pero una vez que el canon del Nuevo Testamento está completo, la verificación no es por las señales. Si yo tengo a 3 predicadores frente a mí, ¿cómo yo sé cuál de ellos es verdadero y cuál es falso? No es por los milagros que hagan, no es por las señales que hagan, o más bien que ellos digan hacer. Es más bien cuán fieles son a la palabra de Dios. La palabra es hoy día nuestro colador, por así decirlo, para determinar quién es un falso maestro y quién no lo es. En el contexto apostólico era diferente. Las señales eran esa credencial. Hoy día nosotros tenemos la palabra inspirada por el Espíritu Santo para medir a todo aquel que se diga predicador del Evangelio. Por eso es importante que conozcamos la palabra del Señor. Lo siguiente es saber el contexto, ¿cierto?, de la Biblia. Y bueno, aquí hay algo también particular, yo lo he mencionado en otras oportunidades, pero incluso en el Nuevo Testamento empezamos a ver que los milagros por los mismos apóstoles comenzaron a disminuir. Comenzaron paulatinamente y progresivamente a desaparecer. Y yo se los he mencionado en otras predicaciones, pero ahora lo repito. Vemos en Primera de Timoteo a un Pablo dándole a Timoteo una indicación médica de que tomase vino por causa de sus úlceras estomacales probablemente. Y en Segunda de Timoteo vemos como el apóstol había dejado a Trófimo enfermo en Mileto. Entonces nosotros nos preguntamos hoy, pero el apóstol Pablo era un verdadero apóstol, lo sabemos,
¿por qué en su última carta deja a Trófimo enfermo? Si él tenía señales apostólicas. Podría haber solo dicho la palabra y Trófimo hubiese sanado. O en lugar de decirle a Timoteo que tomase vino, ¿por qué no le dijo, Timoteo, sé sano, olvídate de esa enfermedad, sirve a Cristo? Muchos estudiosos bíblicos, y yo también lo creo, están de acuerdo en que las señales apostólicas, como milagros y prodigios, comenzaron a, incluso ya en el Nuevo Testamento, a desaparecer de forma progresiva. Están así que el primer libro que fue escrito, que los estudiosos consideran que fue escrito del Nuevo Testamento, que es Santiago, da una orden que cuando alguien esté enfermo, los ancianos oren por él. Santiago nos dice, llamen al apóstol que quede vivo para que diga una palabra y el enfermo sane. Nos dice, llamen a los ancianos y únjanle con aceite. Y probablemente Santiago pudo ser el primero o segundo libro de los que fueron escritos del Nuevo Testamento. Todo eso da cuenta de que las señales de prodigios y milagros comenzaron paulatinamente a desaparecer, incluso cuando el Nuevo Testamento estaba siendo escrito. Y miren lo que dice Hebreos. Este texto es bastante claro en ese sentido. Hebreos capítulo 2. Aquí hay varias generaciones presentes en este texto. Capítulo 2, verso 3 y 4 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Quiénes fueron los que oyeron al Señor directamente? Sus apóstoles, sus discípulos. Y mira lo que dice el verso 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué está haciendo aquí el autor de la carta de los Hebreos? Él se está situando en una generación posterior a la de los apóstoles. ¿Sí? Está primero el Señor Jesucristo, ¿cierto? Y luego dice, los que lo oyeron, que testificaron de qué forma, como yo les decía recién, juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Pero el autor de Hebreos no se estaba incluyendo de este grupo de personas. Era una tercera generación. Él no dice, y los milagros también son para nosotros. No, los milagros sirvieron, fueron útiles para testificar. Fueron la señal, fueron la credencial para los que fueron los verdaderos apóstoles del Señor Jesucristo. Y ya les adelanté Santiago 5:14, donde dice que nosotros, o más bien los ancianos, deben orar. Habrá que distinguir entonces las obras mayores y los prodigios y milagros. Los apóstoles sí tuvieron esta manera de confirmar el Evangelio cuando ellos predicaban. No estaba el canon del Nuevo Testamento. Ahora, luego se mencionan las mayores obras. Y como les dije también anteriormente, la proclamación del Evangelio nos lleva a hacer mayores obras. Y ahora ya no es tanto, y quiero tal vez hacer un paréntesis aquí, yo no estoy diciendo que Dios hoy día no pueda hacer milagros. Dios es soberano, y si Él quiere sanar un cáncer, lo sana, y si Él quiere levantar a un muerto, lo puede hacer. Dios es soberano. Pero según el relato bíblico, lo que hoy día ya no existe es este hombre llamado directamente por Jesucristo, y el Señor Jesucristo le dio un don de señales y milagros, lo llamó a ser un apóstol de Él, a ser transmisor de su mensaje, etc. Ya no existe esa señal. Nosotros hoy día estamos en Santiago. Cuando nosotros queremos que el Señor haga algo, nosotros oramos. Cuando nosotros queremos que Dios sane a alguien, nosotros oramos. Levantamos nuestra oración delante del Señor. Pero, iglesia, eso no es garantía que Dios nos va a responder según nuestra expectativa. Pero muchas veces Dios sí lo hace. Muchas veces Dios sí lo hace. Pero hoy día también seguimos siendo testigos de la obra del Señor. Es a través de la proclamación del Evangelio
que los muertos espirituales son llamados a vida. Eso es una obra mayor. Esa es la aplicación del texto para la iglesia del siglo XXI, para la iglesia de Cristo de ahora. ¿Cuáles son las obras mayores que nosotros podemos hacer? La proclamación del Evangelio. Cuando nosotros proclamamos el Evangelio, los muertos espirituales vienen a vida cuando el Espíritu Santo obra en ellos. Y de esto encontramos por toda la Biblia evidencia. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, verso 13, por citar solamente algunos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué habían hecho estos hermanos efesios? ¿Qué hicimos nosotros cuando el evangelio nos fue predicado? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él. Cuando nosotros creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El día que tú creíste en la obra del Señor Jesucristo, fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa. La evidencia más grande y más transformadora es que nosotros creemos. No es cuánto saltamos, cuánto lloramos, cuánto nos desmayamos, cuánto nos revolcamos. Es que nosotros creemos en la obra del Señor Jesucristo. Pregunte usted cuánta gente cree en la obra del Señor Jesucristo allá afuera. Te van a decir, estás loco. Pablo lo sabía muy bien y dijo, bendita locura. Porque el Señor Jesucristo quiso salvar a los gentiles por la predicación del Evangelio. Bendita locura. Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es poderoso el mensaje del Evangelio, iglesia. No podemos nosotros, ay, el Evangelio, un mensaje tan... No, es poderoso. Es lo que Dios utiliza para llamar a la gente a vida espiritual. Dice, sino por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mi ropa va a pasar, yo voy a pasar, yo voy a morir, pero la palabra del Señor va a permanecer para siempre. Y Dios nos ha delegado esta gran responsabilidad, este mensaje de poder transformador. Ahí están las obras mayores aplicadas para la iglesia de hoy. La predicación del mensaje del Evangelio. Primera de Corintios 1:18. Más, como Dios es fiel, nuestra palabra, perdón, estoy en segunda, es primero. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Iglesia, yo te pregunto hoy día, ¿la palabra es para ti poder de Dios? ¿La proclamación del Evangelio tú crees que es poderosa? Eso es lo que está diciendo Pablo. Y nos saltamos al 21 y 22, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios a salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. ¿Cómo está salvando Dios a la gente hoy día? De la misma forma en que lo hizo en la era apostólica, por la predicación, por la locura de la predicación. Porque los judíos, mira, ¿qué piden los judíos? Señales, y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Jesucristo resucitado. Para los judíos ciertamente tropezaderos, para los gentiles locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Estas son las mayores obras que nosotros como iglesia hoy podemos llevar adelante. Somos llamados a ser parte de esto, a proclamar el mensaje de salvación, a predicar el Evangelio. Los resultados siempre son del Señor. Esta es la extensión, estas son las obras mayores. La iglesia proclama a Cristo resucitado, sentado hoy a la diestra de Dios. Esto es mayor, esto es mayor. Cuando el Señor Jesucristo dijo obras mayores, Él aún no había sido crucificado.
Pero nosotros hoy día tenemos el panorama completo. Jesucristo resucitó. Tenemos el mensaje completo. Jesucristo resucitó y los que creen van a resucitar con Él. El Señor Jesucristo despliega a través de su iglesia, quien ha sido llamada a ser portadora del mensaje de salvación. Eso es mayor. Lo espiritual, iglesia, siempre es mayor a lo material. Dios puede hoy día en su voluntad obrar un milagro y oramos y nos arrodillamos cuando creemos que Dios lo puede hacer y no hay impotencia en Él. Él puede hacer lo que quiera y Él puede levantar gente enferma, Él puede hacerlo. Pero aun cuando Dios lo puede hacer, ese milagro va a terminar con una fecha de caducidad. Si Dios obra un milagro en mí hoy, yo tarde o temprano voy a terminar muriendo. Pero lo espiritual no. El Evangelio me salvó. Y eso aún, aunque la muerte me llame, yo voy a resucitar en el día postrero, junto con mi Señor. Los milagros se van a quedar aquí. Pero el milagro de la vida espiritual lo disfrutaremos más allá en la eternidad junto con Cristo. Ceder a una interpretación liviana y sensacionalista es seductor. Generalmente los que interpretan mal este pasaje quieren ser exaltados. Ellos quieren ser tratados como ungidos. Y hemos visto esta noche cómo incluso en la historia temprana de la iglesia, las mayores obras no apuntaron a lo espectacular, apuntaron a la extensión del Evangelio. Para nosotros hoy es la misma realidad. Somos portavoces de un mensaje poderoso, dado por Dios, que trae muertos espirituales a la vida de Dios, que trae gente que estaba condenado a la ira y al infierno, a que alcancen vida eterna en Cristo Jesús. Estas son las obras mayores, obras extraordinarias, que solo Dios puede hacer. Pero sabes, Dios es poderoso, es soberano, potente, y Dios decidió ocupar a su iglesia como medio. Nosotros somos ese medio para evangelizar. Nosotros somos ese medio para hablar de Cristo y para vivir estas obras mayores. Y para llevar estas obras mayores a quien hoy día están en necesidad. Y usted me puede preguntar, ¿pero quién está en necesidad? Tu vecino está en necesidad. Está en necesidad ese joven que tal vez está en la adicción y aquel joven que tiene 5 doctorados y que es el profesional más exitoso de Chile, también necesita a Cristo. Sin Cristo, el alto académico y el que vive de mendigar, sin Cristo ambos están en una misma situación, iglesia. Es muerte espiritual. Y solamente el mensaje del Evangelio puede atraerlos a la vida espiritual. Son obras mayores. Estas son las obras mayores que nosotros tenemos que hacer. Se nos ha encargado algo muy, muy importante, iglesia. De hecho, es el mensaje más importante. No hay otro mensaje más importante que el Evangelio. Y Dios nos ha llamado a nosotros. Así que siéntete privilegiado y bendecido. Y tal vez esta noche, ¿por qué no decirlo? Desafiado. Desafiado. Muchas veces nos avergonzamos del Evangelio. Pero el mensaje del Evangelio es el mensaje más importante, extraordinario, sobrenatural que Dios ha confiado a la iglesia. Y estas son las obras mayores. En extensión, y cuánto más hoy, iglesia, que contamos también con otras cosas que nos permiten predicar el Evangelio. Imagínense, ahora mismo esta predicación está siendo subida. Yo no sé cuántas personas la pudiesen ver o no, pero hasta hace 20 o 30 años esto era imposible. Estamos proclamando la verdad de Cristo. No nos sintamos avergonzados de ello. Por el contrario, tenemos que sentirnos bendecidos de esta posibilidad dada por Dios a cada uno de nosotros de ser predicadores del Evangelio. Que el Señor nos ayude, amén. Vamos a orar. Dios, te damos gracias esta noche
hemos compartido tu palabra. Esta es la aplicación efectiva, poderosa, Señor, de este mensaje. Ayúdanos a vivirlo. Ayúdanos a que no quede como algo que alguna vez escuchamos, sino más bien, Señor, como un peso de desafío, como un peso de responsabilidad sobre nuestras conciencias. De manera que tengamos siempre la palabra del Evangelio en nuestra boca para anunciarla, Señor. Tú nos has llamado a ser parte de tu iglesia. Y la iglesia tiene, Señor, el propósito también de evangelizar, de predicar tu palabra, sin temor, sin vergüenza, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a estar a la altura, Señor. Transfórmanos en hombres y en mujeres convencidos de este mensaje. No en pusilánimes, Señor, no en personas cobardes, sino en personas, Señor, que te creen y que han vivido que este mensaje del Evangelio es cierto y es verdad, que hemos pasado de muerte a vida, que hemos pasado del juicio a disfrutar la vida eterna en Cristo Jesús. Te bendecimos, Señor, te adoramos. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.